Bien, pues seguimos con nuestra segunda lección, los sacramentos y la oración, las enseñanzas de Jesús. Hoy seguimos hablando sobre el bautizo. La semana pasada, bueno, el lunes, mejor dicho, hablamos sobre las bendiciones del bautizo. Ahora vamos a ver de dónde vienen estas bendiciones. Vamos a hablar sobre el poder del bautizo. Ah, Antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por salvarnos con las aguas del bautismo. Una vez éramos enemigos, pero ahora somos tus hijos. Ayúdanos cada día a luchar contra nuestra naturaleza pecaminosa que continuamente trata de destruirnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, de nuevo, queremos hacer todo para la gloria de Dios y la edificación del pueblo de Dios, ¿verdad? Es por eso que tenemos unos parámetros en nuestras lecciones de Academia Cristo. El principal de todos es mostrar respeto. Mostrar respeto llegando preparados, siendo puntuales. Mostramos respeto a los profesores que nos sirven, a los compañeros en clase y en el grupo de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp son solamente para publicar las cosas que tengan que ver con el curso. Si alguien publica algo que es ajeno al curso que estamos llevando, lo vamos a eliminar. ¿Por qué? Porque no queremos saturar los teléfonos de los que participan, ¿ok? Vamos a las preguntas. La lección para esta noche toca lo que es el poder del bautizo. El lunes hablábamos sobre las bendiciones que recibimos en el bautizo, recibimos al Espíritu Santo, comienza a obrar la fe en nuestros corazones. Pero ¿de dónde viene esto? ¿Qué es lo que lo obra? Hoy vamos a tocar ese punto. Como tal, no voy a hacer las preguntas porque, como ya les mencioné, tuvimos ese pequeño uh, inconveniente de que yo envié la tarea por otro medio y no pudieron revisarlo. Así que vamos a ir directo, vamos a ir a la primera pregunta. ¿Cómo puede el agua del bautismo hacer tales cosas? ¿Alguien puede buscarme en su Biblia Tito 3, versículo 5? Quien la tenga, si me hace el favor de leerlo, se lo agradeceré. Adelante, Daniel. Bendiciones. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó, no por algo que nosotros hagamos, sino por su misericordia, por el lavamiento de regeneración, hablando sobre el bautizo, y la renovación del Espíritu Santo. A la verdad, en el bautizo hay dos elementos: el agua, el elemento visible, y la palabra de Dios. El agua es agua normal, ¿ok? No tiene nada de especial por sí sola. El poder del bautismo se encuentra en la palabra de Dios, la cual Dios mandó que usemos junto con el agua. El bautismo es una de las herramientas por las cuales el Espíritu Santo crea la fe salvadora en nuestros corazones, como lo acabamos de ver en Tito. Hay una parte importante. No tiene que ver la cantidad, las formas, quién lo aplica, ni quién lo recibe para obrar el poder del bautizo. Es enteramente la obra de Dios. Por ejemplo, hay quienes ponen énfasis, tiene que ser por inmersión. No, puede ser por inmersión o solo con un poco de agua. ¿Por qué? Porque recordemos, lo que obra el poder es la palabra ligada al elemento. ¿Y cuál es esta palabra? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A veces nosotros tomamos una línea de querer limitar el poder de Dios, de pensar tiene que ser y hacer Dios como yo pienso o como lo que yo estimo que debe de ser. Cuando la verdad es que la gracia de Dios sobrepasa todo entendimiento y su misericordia va más allá de lo que nosotros podemos entender. Y es en esta misericordia, es en esta gracia en la cual Dios obra a través del bautismo. ¿Hasta aquí algún comentario, alguna duda? No, profesor, de mi parte no. Ok. Ahora, ¿por qué es necesario
el bautizo, porque en nosotros hay un viejo hombre. ¿De dónde viene este viejo hombre? Lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 8. Es el viejo hombre que surge en la caída del pecado. Recordemos, antes de que el pecado entrara en el mundo, todo era perfecto. No había pecado, no había muerte, no había desobediencia, no había ese rencor hacia Dios, no éramos enemigos de Él. Cuando Dios caminaba en el jardín del Edén hasta antes de la caída, Adán no tenía miedo. Adán hablaba con Dios cara a cara. Notamos qué es lo que ocurre después de la caída. Después de la caída, Adán tiene miedo de Dios y se esconde. Ya no puede estar delante de la presencia de Dios porque tiene ese pecado. Ese pecado es transmitido a cada uno de nosotros. La Biblia nos dice que todos nacemos a imagen de Adán. Ya perdimos esa imagen perfecta que teníamos de Dios, esa imagen santa. Ahora tenemos esa imagen pecaminosa. Y es algo que viene desde Adán hasta el último humano que llega a nacer. ¿Ok? Ese viejo hombre es el que habita en nosotros. Ese viejo hombre es la naturaleza pecaminosa, la cual heredamos de nuestros padres, Adán y Eva. Nuestra naturaleza pecaminosa, como mencioné hace un momento, odia a Dios y obra en contra de Él en cada manera posible. Aún como creyentes nosotros luchamos contra ese viejo hombre y lo vamos a seguir haciendo hasta el último día, hasta nuestro último suspiro. Solo cuando lleguemos al cielo seremos completamente liberados del pecado y de nuestra naturaleza pecaminosa. Podemos ver un buen ejemplo de esto en los creyentes, en San Pablo, cuando escribe, lo bueno que quiero hacer, eso no hago, más lo malo que no quiero hacer, eso hago. Ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estamos escuchando a San Pablo, un gran hombre de fe, un gran siervo del Señor, que tenía aún esta misma lucha. Aún batallaba porque aún tenía esta carne que le hacía pecar. Nosotros continuamos con esta lucha y seremos liberados de esta lucha hasta el final. Un consuelo es que en esta lucha no estamos solos, tenemos a Dios con nosotros. Ahora, el ser humano, el creyente, distingue lo que está mal por la palabra de Dios, distingue qué es lo que no debe de hacer y qué sí debe de hacer para alabar a su Señor. Y cuando peca, hace algo que Adán y Eva no hicieron en el jardín del Edén. Esto es confesar su pecado delante de Dios. Y Dios promete perdonarlo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahora en nosotros habita un nuevo hombre. Efesios 4, 22 al 24 nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según la justicia, según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre ya no es ese hombre que era enemigo de Dios, que estaba muerto, que estaba ciego espiritualmente. El nuevo hombre ahora busca hacer la voluntad de Dios. Martín Lutero decía que constantemente ahogamos al viejo hombre recordando nuestro bautismo y viviendo nuestro bautismo. Pero hay una sorpresa, que ese viejo hombre sabe nadar y lo hace muy bien. Y constantemente tenemos esta lucha con él. El nuevo hombre es la nueva creación que Dios crea dentro de nosotros cuando nos convierte. Es la parte de nosotros que ama a Dios y que quiere hacer lo que Dios dice. Este está constantemente luchando con la naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos ambas naturalezas pecaminosas y el nuevo hombre dentro de nosotros sigue con esta lucha, con el viejo hombre. Pero nuestra verdadera identidad pertenece a nuestro nuevo ser. Pertenecemos a Jesús ahora. Somos hechos a hechura suya. La naturaleza pecaminosa ahora es nuestro enemigo. Ya no seguimos la voluntad de aquel viejo hombre, de aquella vieja forma de vivir. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? No, hermano, muy buena No, información. pastor, Muchas no. gracias. Ok. Ahora, ¿en qué sentido es la vida del cristiano como el respirar del aire?
¿Cómo entendemos esta frase? ¿En qué sentido es nuestra vida ahora como creyentes como el respirar aire? ¿Alguien le gustaría ayudarme con esta pregunta, dando una respuesta? ¿Quién dice yo? Sin miedo, sin miedo. Adelante, Gina. Bueno, bueno, profesor, es cierto que la vida de nosotros como cristianos, pues, es una constante lucha en contra de la carne, de ese viejo hombre. Y por lo tanto, pues, vivimos arrepintiéndonos. Pienso yo que es así, o sea, es como respirar y saber que podemos cometer errores, que los cometemos y que pues debemos de arrepentirnos y no volverlos a cometer. Amén. Así es. Muy bien. Gracias. Es la vida continua, continuo arrepentimiento. Guadalupe, ¿quería usted agregar algo? Sí, hermano, es que dice, ¿en qué sentido es la vida de un cristiano como el respirar aire? Creo que nosotros ahorita ya, ahora que cuando tenemos la nueva vida de Jesús en nuestra vida, sabemos que ahora cada momento de nuestra vida depende de la voluntad de Dios y queremos agradarlo. Estamos ahora sí que sabemos, como decía la hermana, que nuestra carne es pecaminosa y tendemos a dejar el camino, pero recordamos nuevamente el sacrificio de mi Señor y volvemos a restituir. El Espíritu Santo nos redarguye, nos hace ver nuestro error, nuestro pecado, nos arrepentimos, pedimos perdón y pedimos esa ayuda diaria, diaria. Es como decía usted, un diario vivir constante, constante, de buscar la presencia de Dios, la llenura, de vivir en la santidad que Dios nos demanda, en la obediencia, entregándole el corazón todos los días, deseando agradarle y hacer su voluntad. Esa es una constante vivir de nuestra vida ahora. Sabemos que, como decía, como el respirar el aire, ahora tenemos una vida en Cristo. Ahora ya las cosas viejas pasaron y a diario estamos luchando con esa carne que está en contra del Espíritu. Así es. Vivimos diariamente de esta manera, ¿verdad? Buscando el agradar a nuestro Señor, el hacer su voluntad, no la nuestra. Podemos ver que nuestra vida cristiana es como el respirar, es continuamente. Si no respiramos, ¿qué pasa con nosotros? Nos morimos, ¿verdad? Si no vivimos nuestra vida cristiana también, pues nuestra fe se va muriendo. Un buen ejemplo de alguien que escribe sobre esto es Santiago, cuando dice, muéstrame tu fe, sin las obras yo te mostraré mi fe por las obras. Repetida, también entra la parte, como bien mencionaron, del arrepentimiento. Repetidamente nos aplicamos la ley y el evangelio. Tenemos esa lucha, nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios. ¿Ok? Y llevamos una vida de gratitud. Vivimos en gratitud por lo que hemos recibido, por lo que Dios ha dado a nosotros. Estas son buenas noticias que nos fortalecen. A veces podemos andar un poquito cabizbajos y pensar que de verdad vale la pena el llevar una vida así, de verdad vale la pena el no seguir la corriente, el quitarse de amigos, el ser señalado, de verdad vale la pena. Cuando vemos lo que Dios ha hecho por nosotros, contestamos, sí, sí vale la pena. Vale la pena, ¿por qué? Porque es un regalo grande, la recompensa es mayor que cualquier cosa que pudiéramos tener aquí. Y a pesar de que lamentablemente cada día pecamos, a pesar de que cada vez fallamos, tenemos la palabra de Dios, la ley y el evangelio, que podemos aplicar a nuestros corazones. La ley nos aterroriza y nos muestra la condición que merecemos por nuestros pecados y damos gracias por la miel del evangelio, que nos guía a la cruz, que nos recuerda lo que Dios ha hecho por nosotros. Estas son las buenas noticias que nos dan fortaleza y que nos motivan para luchar contra el pecado y para amar a otros en nuestra vida de gratitud a Dios. Y una parte importante aquí es este punto, la vida de gratitud a Dios.
lo que conocemos como la vida de santificación. Lo que hacemos, y lo decía la clase pasada, no para ganar algo, no para ganar el cielo, sino porque Dios ya nos ha dado el cielo en Cristo Jesús cuando nos ha redimido y nos ha llamado a la fe. Eso ya es nuestro. Nuestro actuar de ahora en adelante, después de ser llamados a la fe, es en respuesta a ese amor. ¿Ok? ¿Dudas o comentarios hasta aquí? No, maestro. Ok, vamos con la lección 2. Algunas personas creen que cuando llegan a ser cristianos, su vida será más fácil. Algunos pueden aún decir que usted puede esperar bendiciones materiales ya que es cristiano. A esto le conocemos como el Evangelio de la Prosperidad. Se olvida una parte importante en la vida del cristiano. La vida del cristiano en la tierra no es fácil. Jesús, de hecho, promete lo contrario. Él dice que el mundo llegará a ser cada vez más hostil, que los creyentes tendrán muchos problemas en este mundo y que los creyentes deberán esperar, incluso cargar sus cruces. En nuestro tiempo moderno escuchamos mucho de la teología de la gloria. Tú mereces esto por ser hijo de Dios. Dios te va a dar esto, Dios te va a dar triunfo, te va a dar riquezas, te va a dar esto, esto y esto y esto. Cuando escuchamos esa parte, pasamos por alto lo que nuestro Señor Jesús dijo ante Pilato, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo. Olvidamos que lo importante no es lo que ven nuestros ojos aquí, sino lo que ve nuestra fe en Cristo Jesús, el perdón de pecados y la salvación. Eso es lo realmente importante. Ciertamente muchos son seducidos por esta manera de pensar y de malinterpretar lo que dice la Biblia. Pero la verdad es que si vemos la vida de los creyentes, de los mismos apóstoles, vemos que no hubo tanta recompensa material en este mundo, sino que vemos una recompensa más allá de este mundo, una recompensa perfecta, una recompensa de paz delante de Dios por los méritos de Cristo. Los creyentes no solo luchan contra el pecado y los problemas a su alrededor, sino también que tienen enemigos, un enemigo que vive dentro de ellos. Esto es la naturaleza pecaminosa, también conocida, como ya lo hablamos hace un momento, como el viejo Adán. Esta nos está atacando constantemente, tratando de controlarnos y hacernos pecar. La batalla es feroz y es una lucha diaria. Gálatas 5:17 nos dice, porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieran hacer. Y después podemos ver el ejemplo de San Pablo, ¿verdad? En Romanos capítulo 8, versículos del 18 a capítulo 8:1. Y nos centramos en los primeros que dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así hago lo que no quiero. Yo no, yo no lo hago, ya no lo hago yo, perdón, sino el pecado que mora en mí. Y si queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es esa lucha que tenemos constantemente nosotros. No solamente es por fuera, no solamente son las faltas de enseñanzas, la necedad, el ataque de la gente fuera, o incluso en la misma iglesia, sino la lucha que tiene el creyente consigo mismo. ¿Hasta aquí algún comentario o duda? No, ¿Me puede decir las citas que dijo hermano Gálatas 5:17 Gálatas 5:17, y Romanos 8 qué? 7, capítulo 7, ¿7? versículos del 18 a capítulo 8:1.
Romanos 7, no fue 8. Empieza en el 7 y termina en el 8. Ah, ok, ok, Si empieza en el muy bien. versículo 18 del capítulo 7 y termina Ajá, en el versículo 1 del capítulo 8. ah, ok, muy bien. Muchas gracias, hermano. De nada. Podemos ver que estas luchas las tenemos constantemente y es ahí donde necesitamos recordar y vivir nuestro bautizo. No es algo que se queda nada más en la fiesta, en ese momento especial, sino es un momento especial continuo. Debemos y necesitamos ahogar al viejo hombre en las aguas del bautizo. Ok, vamos a continuar entonces. Vamos a las preguntas. Para las siguientes preguntas, ¿me pueden ayudar leyendo los versículos que van a aparecer en su pantalla? Primero estos dos versículos, por favor. ¿Quién puede leerlos? Amén, pastor. Buenas noches. Dios le Buenas noches, bendiga. María Luisa. Adelante. En Romanos 6:3-6 dice, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, para que, así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Ok, ¿quién quiere leer la siguiente? Yo, hermano, Adelante. dice, porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin que no sirvamos más al pecado. Excelente. Ahora, pensando en lo que leyeron nuestras hermanas, ¿qué nuevos deseos hay en el hombre? En el nuevo hombre, claro. ¿Qué nuevos deseos hay? Viendo las citas. Podemos ver en el versículo 4 que nosotros estamos ahora conectados a Cristo, de manera que ahora deseamos esforzarnos por gratitud a Él, llevando una vida nueva. En el versículo 5 podemos ver, nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna por medio de la resurrección. También en el versículo 6, nosotros tenemos un deseo por gratitud a Cristo. ¿De qué? De no pecar más. Nosotros tenemos esa lucha ahora. Nuestros deseos ahora provienen de ese nuevo hombre, el cual por gratitud a Cristo va a obrar con la ayuda del Espíritu Santo y va a luchar contra esa naturaleza pecaminosa. Nosotros queremos ahora ya no servir al pecado, sino servir a Jesús. Queremos vivir constantemente produciendo los frutos de fe. Y aquí una parte importante, cuando hablamos sobre este producir, no pensemos en nuestra vida como la de los Boy Scouts, de que, ok, voy a hacer buenas obras y voy a hacer una lista de todas las cosas que he hecho. No, el actuar del cristiano es casi por reflejo. El Señor Jesús dice que va a haber dos grupos de creyentes, bueno, dos grupos de personas, unos creyentes e incrédulos cuando sea el final, que a uno les dirá, por cuanto no me dieron de comer, por cuanto no me visitaron, por cuanto no me atendieron cuando estuve enfermo, apártense de mí. Y al otro grupo le dirá, por cuanto hicieron todas estas cosas por mí. La reacción de estos últimos va a ser, Señor, ¿y cuándo hicimos eso? Hablando de los creyentes no buscan el hacer una lista, el hacer una escalera de obras para llegar al cielo. No, los creyentes lo hacen como reflejo del amor que han recibido. La escritura nos dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros respondemos al amor que Dios ha tenido por cada uno de nosotros, viviendo de tal manera que demos gloria a Dios. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? ¿Todo claro? Ok, bueno. Entonces, vamos con la siguiente pregunta.
¿Qué me recuerda mi bautismo que debo hacer cada día con el viejo Adán? Vamos a leer los versículos que están en sus pantallas para contestar esta pregunta. ¿Qué me recuerda mi bautismo que debo hacer cada día con mi viejo Adán? Colosenses 2, versículos del 11 al 2. ¿Quién lo puede leer? Maestro, Adelante, Daniel. en él ustedes fueron también circuncidados, pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Muy bien, gracias. Ahora, pensando en esta cita, volvemos a nuestra pregunta. ¿Qué me recuerda mi bautismo que debo de hacer cada día con mi viejo Adán? Adelante, Daniel. Ahogarlo, ahogarlo con la palabra de Dios, el viejo hombre, ¿no? Ahogar el viejo hombre para que resucite en Cristo mi vida nueva. Así es, y lo hagamos también a través del La arrepentimiento palabra. continuo. Ujú. Muy bien, Ayesa. Sí, profesor, como dijo el hermano, recordar que ese viejo Adán está muerto, ya fue sepultado en las aguas y ya no está más en nosotros. Siempre recordarlo, recordarlo. El bautismo nos hace recordar que somos ya nuevas criaturas en Cristo, que las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. Amén. Muy bien, excelente. Todo es nuevo. El sepultar ese viejo hombre. Y es por eso lo que decía la lección pasada. Necesitamos vivir nuestro bautizo día con día. No es nada más un mero acto externo de cumplir por obligación, ¿no? Es un acto que comienza la vida cristiana. Por eso es que cuando lo hablábamos la semana pasada, la clase pasada, perdón, por eso es que cuando hablamos sobre el bautizo de bebés, dejamos todo primeramente en las manos de Dios, que es quien obra la fe, quien da el regalo, quien tiene el poder para hacer lo que para el hombre es imposible. Y después de este bautizo continuamos con el crecimiento espiritual, continuamos alimentando para que estos niños que son bautizados vivan su bautizo día con día, sepan que fueron bautizados, sepan que recibieron este don de Dios y tengan la seguridad de saber que en este bautizo recibieron el perdón de sus pecados. ¿Ok? Muy bien, ahora, ¿quién me puede leer el versículo que está en la pantalla? El de Efesios 4, 22 a 24. Adelante, Yesa. A ver, profesor, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójese de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia. Uy, tengo tapado esto aquí, profe, con la manito mía. Y la verdad. Ah, listo. Ajá, y santidad de la verdad. Amén. Gracias. Muy bien. En cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de esa vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, y renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de verdad. De nuevo, es Dios quien obra, es Dios el que hace en nosotros y es Dios el que nos lleva a saber qué es lo que quiere que dejemos esa vieja manera de vivir y que vivamos ahora conforme al llamamiento que hemos recibido. Ahora, ¿con quién fuimos sepultados en el bautismo? Recordando los versículos que hemos leído. Con mi Señor Padre, Jesús, así es, con el Señor Jesús, dice San Pablo, que fuimos sepultados con Cristo juntamente y que resucitamos con Cristo juntamente también.
Ahora, ¿qué quiere nuestro Dios amoroso que hagamos con la naturaleza pecaminosa? ¿Quién dice yo? ¿Qué quiere Dios que hagamos con nuestra naturaleza pecaminosa ahora? Ahí está. Que sea crucificada cada día. Muy bien, que sea crucificada cada día. Ahí está. ¿Escuchó? Ah, sí, profesor, que sea muerta todos los días, o sea, recordar siempre de que ya nosotros morimos es para Cristo, ya no vivimos para el mundo, sino que vivimos es para Cristo. Amén. Y que ya no debemos pues de seguir llevando una vida pecaminosa, sino que reconociendo nuestros pecados, pues nos arrepintamos y nos convirtamos a Jesús y sigamos en santidad, pues buscando siempre de Dios, de la palabra, en oración. Así es. Amén. Que ahudemos a ese viejo hombre en las aguas del bautizo, que recordemos una y otra vez que ya no le pertenezco al diablo, le pertenezco ahora a Dios, que soy hecho criatura nueva y que soy redimido, que Cristo me ha limpiado de mis pecados y que Cristo ahora me dice, vete y no peques más. Vive la vida que yo demando, vive la vida que yo deseo de los que son mis hijos, en acción de gracias y en amor para aquel Dios que me amó en tal manera que me redimió y me hizo suyo. Ahora, ¿cómo quitamos o ahogamos la naturaleza pecaminosa? Para ayudarnos, vamos a leer el versículo que está aquí, el del Salmo 51. ¿Quién desea leer? Adelante, Silvia. Gracias, pastor. Salmo 51, el 4 y el 17. Contra ti y solo contra ti he pecado. Ante tus propios ojos he hecho lo malo. Eso justifica plenamente tu sentencia y demuestra que tu juicio es impecable. Los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. Lutero lo describe cómo hagamos diariamente a la naturaleza pecaminosa. Nosotros queremos que la ley y el evangelio obren nuestros corazones para producir el arrepentimiento sincero que está conectado, perdón, consternado sobre el pecado y que confía en el perdón de Dios. El arrepentimiento es una parte y la confesión una parte importante en la vida del creyente. Buscamos ese perdón cuando confesamos nuestro pecado a Dios y Dios es fiel y justo y perdona todos nuestros pecados. ¿Quién escribió este salmo? ¿Alguien lo recuerda? David. David fue un hombre escogido por Dios, un hombre que fue rey, pero también fue un hombre que pecó y pecó grandemente delante de Dios. Y Dios lo reprendió con el profeta Natán y le hizo saber su pecado. Y David confesó su pecado y se arrepintió y Dios lo perdonó. Nosotros constantemente podemos tomar ese ejemplo. Constantemente podemos arrepentirnos de nuestros pecados, pero aquí viene una parte importante. Nuestro arrepentimiento tiene que ser genuino. No tenemos que hacer de la gracia de Dios lo que se conoce como gracia barata. ¿Qué es esto? Una gracia que no se aprecia, una gracia que se desecha. Es cierto que Dios perdona nuestros pecados, pero eso no quiere decir que Dios nos da permiso para pecar, que nuestra manera de pensar cambie, que el arrepentimiento sea ese cambio de mente que necesitamos. A veces la gente piensa, pues total, ya lo hice. Cristo murió por mis pecados y me va a perdonar. Me arrepiento y ya está. Eso es realmente arrepentimiento. ¿Qué opinan ustedes? Eso es remordimiento. Ok, Silvia, ¿le escucho? Lo mismito iba a decir, pastor, es un remordimiento, es decir, bueno, cuando escuché una prédica, cuando leí la palabra, mi corazón
o mi espíritu solo fue remordido, nada más. Es decir, me arrepiento solo por el momento y cuando ya se me va el remordimiento, vuelvo a cometer el mismo pecado. No hay un arrepentimiento genuino. Es de dientes para afuera, ¿verdad? Usamos esa expresión aquí en México. Hay ocasiones en las que esto ni siquiera muestra un remordimiento. Es pecar con alevosía y ventaja. Decir, pues Dios me va a perdonar. No pasa nada, lo voy a hacer. Y las cosas no funcionan así. Ese no hay. La Escritura nos enseña que donde no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Nuestro comportar así es desechar la gracia de Dios y tratarla como nada. El nuevo hombre va a querer tratar esa gracia de Dios como un tesoro precioso y vivir su vida de tal manera que dé gloria a su Dios. ¿El nuevo hombre va a pecar? Sí, aún va a seguir pecando, pero va a haber una diferencia. Ahora luchará con ese pecado, ya no se deleitará en él, sino que constantemente va a tener ese arrepentimiento, esa lucha. Constantemente va a correr a la cruz y va a confesar los pecados que ha cometido. Y constantemente va a escuchar el evangelio que dice, tus pecados te son perdonados. Y al igual que la mujer adúltera, como mencionaste un momento, va a escuchar, vete y no peques más. ¿Ok? ¿Algún comentario hasta aquí? No, pastor. Ok. Ahora, ¿cómo el recordar que soy bautizado puede ayudarme en mi arrepentimiento diario? Cuando pienso en la razón por la que fui bautizado, recuerdo que por naturaleza soy pecador y que el pecado aún está presente en mí. También recuerdo que no puedo salvarme por mí mismo. Y eso me hace pensar en el poder del bautizo, de que he sido perdonado, que me recuerda que a través de ese sacramento ahora soy un hijo de Dios. También me recuerda que mi identidad ya está ahora en Cristo. Ahora pertenezco a Cristo. Nada más. Esas verdades me capacitan para llevar una nueva vida de regeneración y de agradecimiento ante Dios, ante Él. Hablábamos en nuestra lección pasada de que alguien enfermo no puede reconocer la necesidad de algún medicamento o de ser tratado para una enfermedad si desconoce esta enfermedad. La Escritura nos muestra esta enfermedad, nos muestra que somos pecadores, que necesitamos a un Salvador, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, como muchos piensan de que, pues hago buenas cosas y pues no soy tan malo como los demás, Dios debe de tomarme la cuenta. Y pasan por alto que Dios dice, sean santos y perfectos como yo lo soy. Lamentablemente, ninguno de nosotros es santo y perfecto. Lejos de, necesitamos a Jesús, necesitamos a un Salvador. Y es a través del bautizo que Dios nos recuerda que hemos sido salvados y que ahora pertenecemos a Él, que ahora somos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Y esto igual nos motiva a llevar una vida de agradecimiento a Dios, una vida que se complace, se deleita en hacer la voluntad de su Señor. ¿Hasta aquí algún comentario o alguien quiere agregar algo? ¿Tiene alguna duda? No, maestro. Seguros, porque después viene el proyecto final, ¿eh? Y son preguntas. No, está claro, profesor, está muy claro. Ok. Sí, todo bien, hermano, hasta ahorita. Esperamos Hasta más ahorita. adelante. De todas maneras, si tienen alguna duda o algún comentario, pueden mandarme un mensaje en privado y con gusto estoy para servirles. ¿Ok? Yo sí tengo no una duda, sino quería compartir un versículo que me llama la atención, que está relacionado con el bautismo. Si Adelante. lo puedo compartir ahora o más tarde, Está maestro. bien, adelante. Tenemos un poco de tiempo. Me llama la atención el 1 Corintios 10, versículo 2, cuando dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, venían, recuerdo de que el pueblo de Israel, obviamente, al sacarlo el Señor de Egipto, era dejar a través de ese cruce del mar, ¿no?
dice que fueron bautizados, es decir, dejar la vieja costumbre de Egipto, dejar todo atrás, todo lo que ellos habían vivido en Egipto, lo que habían aprendido, olvidar todo su sufrimiento, su esclavitud, etcétera. Y al pasar el mar, pues obviamente el Señor lo llevaba a una nueva tierra, que es prototipo de una nueva vida en Cristo Jesús. El pueblo de Israel también fue llevado a una tierra nueva y en Cristo pues nosotros también salimos pues de un mundo lleno de esclavitud, de problemas, de cosas, ¿no? De pecados y cosas por el estilo en Cristo pues nosotros podemos tener esa nueva vida, así como por Moisés fueron llevados a una tierra nueva. Eso era todo lo que quería compartir, maestro. Gracias, sí. Y de hecho es algo importante recordar que si estudiamos y analizamos cada parte del viaje del Éxodo hasta el Sinaí, nos damos cuenta de algo importante, de que este pueblo no iba solo. Dios iba con ellos. En el día como una nube cubriéndolos del sol y en la noche como un torbellino delante de ellos. Y que aun cuando este pueblo era rebelde, Dios moraba con ellos. Cuando construyen el tabernáculo, en medio del... Dios mandó que el tabernáculo se edificara en medio del campamento, no a las afueras, no no en la montaña, sino ahí en medio del campamento, entre las tribus, para recordarles que Dios estaba con ellos, que Dios los había librado de la esclavitud, que ahora le pertenecía. Y ese es el mismo recordatorio que tenemos en nuestro bautizo. Ahora le pertenecemos. Dios está con nosotros. Daniel, adelante. Algo más también interesante que dice que fueron bautizados, o sea, fueron bautizados las mujeres, los hombres, los niños, incluso gente extranjera, prácticamente al pasar fueron bautizados, o sea, la familia fueron bautizados de todas las edades. Es algo interesante ese versículo. Sí, y ahí nos demuestra de nuevo que Dios no hace excepción de personas. Al que Dios quiere, al que Dios ama, Dios lo llama. Al que se arrepiente y confiesa sus pecados, Dios lo perdona y Dios lo hace parte de su pueblo. Podemos pensar en el mejor ejemplo de esto, en San Pablo. ¿Quién era San Pablo antes de ser San Pablo? Era Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo de Tarso? Un perseguidor. Alguien que se deleitaba cumpliendo la ley. Alguien que pensaba en su forma de actuar que pues estaba haciendo lo que Dios deseaba, aunque era perseguir a la iglesia e incluso causar daño a sus hermanos. Pero este hombre es llamado por Dios y ahora este perseguidor llega a ser uno de los más grandes misioneros, un gran hombre de fe. Podemos ver eso y deleitarnos en cómo Dios llama, sin importar el tiempo, la edad, el sexo, la posición social. Dios llama en su gracia y en su amor. Nosotros a veces tenemos esa idea de segregar a la gente, de hacer divisiones, de tú sí, tú no, tú sí, tú no. Dios llama a todos, a todo el que se arrepienta. Dios promete darle la salvación. Aquel que cree en el Hijo de Jesús tiene el perdón de sus pecados. Aquel que cree en el Hijo de Dios, en Jesús, corrijo lo que dije, tiene la certeza y la seguridad de que sus pecados han sido perdonados y ahora pertenece al pueblo de Dios. Ya no es enemigo, sino hijo. Y ese es un precioso recordatorio que tenemos en el bautismo. ¿Ok? ¿Hasta aquí algún otro comentario o algo que agregar? Ok, entonces si... Daniel. No, mi estimado, no. Ok. Bueno, entonces terminemos con una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones que nos das día con día. Te agradecemos, Señor, porque en tu amor tú nos has llamado, en tu amor, Señor, a través del santo bautizo tú nos has perdonado nuestros pecados y nos has dado la seguridad de la vida, del perdón y la reconciliación contigo, Señor. Gracias porque todo esto es a través de Cristo. Gracias porque cuando no merecíamos nada, tú nos diste todo en Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a día vivir nuestro bautizo, a que rindamos los frutos de fe que tú esperas,
a que en respuesta al amor que tú nos has dado, mostremos amor sirviéndote con gozo y alegría. Señor, sabemos que tenemos luchas constantes, que batallamos, que aún esta vieja naturaleza en nosotros trata de alejarnos de ti. Sabemos, y tú sabes, Señor, que tenemos estas luchas constantes. Te pedimos que no nos desampares y nos sigas fortaleciendo con tu palabra, que nos sigas consolando y nos sigas guiando para que demos gloria a tu nombre. Señor, en esta noche te damos gracias por los que están participando en este curso. Te pedimos, Señor, que les sigas bendiciendo, que les sigas fortaleciendo, que sigas, Señor, obrando en ellos hasta la culminación de lo que tú deseas en cada uno. Te pedimos por aquellos, Señor, que no se pudieron conectar. Bendíceles, guárdales y guíales, Señor, para que juntos te alabemos, para que juntos te conozcamos más y para que juntos, Señor, nos edifiquemos para la gloria de tu nombre. Te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Amén, pastor. Ok. Para la lección 3. Amén, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Primero que nada, el tema de la lección 3 es la Santa Cena. Y ahora sí les voy a enviar el video. De nuevo pido una disculpa de esta lección con el video de la lección 3 para que puedan dar un repaso si así lo desean de nuestra lección 2 y también ver el video de la lección 3 que es la Santa Cena y les voy a compartir algunas preguntas en el grupo de WhatsApp. Les pido por favor que si en algún momento no llegan a ver esta información en el grupo de WhatsApp, manden un mensajito por favor porque algo pasó y no quiero que se repita de nuevo y generar confusión y pues más que nada quiero servirles bien, ¿ok? Amén, pastor. Entonces, hemos concluido con nuestra lección por hoy. Que tengan una bendecida noche, que Dios les bendiga y les guarde y nos vemos el lunes con el favor de Dios. Amén, bendición para todos los Amén, hermanos. Que Dios pastor. bendiga.